¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio diario del estudio de la Biblia, de la Palabra de Dios, del devocional diario. Hoy toca el capítulo 23, el penúltimo capítulo del Evangelio de San Lucas. Quédate hasta el final, disfruta de la lectura, también comparte con otros para llegar a muchos más. No te quedes allí porque es necesario que otros lo sepan. Podamos ir creciendo también en suscriptores y poder llegar a muchos más. Así que Dios te bendiga y gracias por seguirnos. Vamos a estudiar el capítulo 23. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por el estudio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Ustedes recuerdan el día de ayer que estaba siendo juzgado y ahora lo llevan a Pilato. Llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hombre hemos hallado que pervierte la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Le están testificando en contra, le están levantando falso. Jesús nunca dijo que no había que darle tributo a César. Ustedes recuerdan que Jesús les dijo: trae una moneda. ¿De quién es la imagen? De César. Jesús les dijo: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nunca dijo que no había que darle tributo a César. Dijo: denlo. Él es el gobernante, hay que darle tributos, hay que pagar tributos, denlo. Y lo que es de él, y usted quiere dar a Dios, dél a lo que es de Dios. Entonces la falsedad de los testigos en contra de Cristo Jesús es tan viable, es tan transparente. Y entonces Pilato les preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió, él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Pilato lo queda viendo y ve la mirada de Jesús serena, un Jesús generoso, un Jesús tan misericordioso. Él le dice: yo no encuentro mal en él. Él sabía que por envidia lo estaban llevando. Pilato da la sentencia y dice: no encuentro ningún mal. Pero ellos se aferraron y entonces decían: es que alborota al pueblo, es que enseña al pueblo, es que el pueblo está alborotado, es que hay un gran problema serio. Pero la gente sí llegaba, pero era para que muchos eran sanados. Pero los testigos eran tan falsos, inventados por otros principales sacerdotes. Ahora Pilato dice: no tengo ningún problema, no hallo mal en él. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días estaba en Jerusalén. Galilea, donde Jesús hizo su ministerio, el mayor tiempo de su ministerio en Galilea, donde hizo todos los problemas. El que gobernaba era Herodes. Y Herodes estaba de visita en Jerusalén. Y allí, cumpliendo su trabajo, algunos asuntos de su gobierno, él estaba en Jerusalén. Pilato, aprovechando, dijo: bueno, aquí está Herodes, llévenlo delante de él. Y dice que Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Herodes solo quería complacerse. No en verdad quería que demostrara una señal para que él creyera en él. Él solo quería deleitar sus ojos. Y esto no está de acuerdo con la indicación del Señor. Y entonces estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y lo escarneció. Herodes hizo lo mismo que hacían los sacerdotes, lo menospreció, lo escarneció, se burló de él.
vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes hasta aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Aquí hay una buena nueva. No importa la circunstancia de ellos, a través de Cristo ellos se volvieron a contentar, porque Cristo trae paz. Jesús, no importa en qué situación tú estás, Jesús quiere restaurar esa paz en ti. Y ellos, dice, esos dos gobernantes que no se querían por envidia o por arrogancia, finalmente por el trato con Jesús, entonces se volvieron a ser amigos. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que ustedes lo acusan. Dice Pilato: ya lo interrogué, ya vi la forma, y ya le busqué, no hallo mal en él. Porque era así, Jesús no estaba haciendo nada malo. Jesús no estaba en contra de Pilato, Jesús no estaba en contra de los gobiernos, Jesús no estaba en contra de la injusticia, pero Jesús no estaba hablando contra ellos. Él cumplía como todo buen ciudadano con el gobierno. Y entonces la palabra de Dios menciona: ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. El error que comete Pilato, ¿por qué lo va a castigar si él es inocente? A veces los seres humanos tomamos decisiones que no lo pensamos. Pilato quería satisfacer al pueblo. Dice: pues si tú no le estás encontrando culpable, ¿para qué lo mandas a castigar? Si él es inocente, ¿para qué lo castigas? Pero Pilato dijo: voy a castigarlo. No hallo mal en él, y aquí está el error, mas yo lo voy a castigar. Lo mandó a castigar, aún sabiendo que él era inocente, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Y se le ocurrió una idea a Pilato, usted sabe, dice: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Pilato presenta a Barrabás diciendo: alguno de los dos tengo que soltar. ¿A cuál eligen? Y con una sola voz, con un estruendo, diciendo: suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba prisionero, era uno de los ladrones que estaban en contra de Roma. Era uno de los asesinos y que robaban y hacían estragos a la sociedad. Estaba condenado a muerte. Y ahí presentan, ustedes pueden imaginar a dos personajes: a Jesús, el Rey de Reyes, a Jesús inocente, y a Herodes con un carácter terrible y con una mirada de odio, de orgullo. Y ellos prefirieron irse por Barrabás. Y dice: suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pilato quería soltar a Jesús, pero le ganó más la ambición, porque él sabía que si soltaba a Jesús iba a estar en contra de todo el pueblo y lo iban a acusar a fin de que lo echaran y lo quitaran de su reino. Pilato no quiso perder su reino, prefirió aguantar para que su reino no se fuese arrebatado. Dice: pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte hallo en él. Le castigaré, mas yo le soltaré. Y note lo que dice: mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Era tanta la insistencia, eran los gritos. Y entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y esto es lo triste. Pilato hizo lo que el pueblo pedía, aunque él sabía que era inocente. Él tenía la autoridad de soltar a Jesucristo. Él tenía toda la autoridad, pero no lo quiso hacer porque no quería perder su reino terrenal. Y se le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Barrabás fue suelto y entregaron a Jesús en lugar de Barrabás. Y entonces dice:
Llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevase tras de Jesús. La cruz estaba diseñada para Barrabás, un hombre fuerte, un hombre alto, un hombre corpulento. La cruz era de Barrabás. Pero como Barrabás fue suelto, la cruz ahora lo toma Jesús. Jesús ha tomado nuestra cruz, ha tomado nuestro lugar. Por eso tú tienes que hacer planes de aceptar a Jesucristo y mantenerte firme. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelta hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Pues si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se harán. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. No iba solo, 2 más ladrones eran llevados para ser crucificados, y ahora iban encaminados al lugar de la calavera, al lugar donde iban a crucificar a Jesús. En medio de la muchedumbre de gritos de lamentación y gritos de odio, llevaron a Jesucristo para crucificarlo. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a su izquierda. Y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Esta oración, una de las oraciones más hermosas que salió de los labios de Jesús. Hay poder en Cristo. Dice él, en ese momento cuando ellos gritaban con odio, gritaban con ira, él les dijo: perdónalos, Señor. El perdón de Cristo. La cruz de Cristo trae perdón. Las palabras de Cristo traen perdón. No importa cuánto hayas gritado, no importa qué tanto tiempo hayas tú hecho, la cruz de Cristo, la palabra de Cristo trae perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro Redentor, con toda misericordia, que te habla y esta mañana te dice: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace, y aunque tal vez en él sabe lo que está haciendo, pero la misericordia de Dios es tan grande y hace que podamos entonces nosotros regresar para ser perdonados. Y entonces dice la palabra de Dios: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: otro salvó, sálvese a sí mismo si eres el Cristo, el escogido de Dios. Todos se están burlando, aún los gobernantes, los soldados se burlan de Cristo. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. La gente está viendo, ya crucificaron a Cristo. Soportó el dolor de los clavos en las manos y en los pies por ti y por mí. Las gotas empezaron a caer en la tierra, la sangre preciosa que Cristo derramó por ti y por mí. Y Él lo está haciendo, y aún en medio del dolor de la cruz está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué mensaje tan esperanzador! Y entonces dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Uno de ellos, que a pesar de la condición que ellos encontraba este ladrón, aún seguía con esa actitud de soberbia y de orgullo y no de arrepentimiento. Se burlaba de Cristo. Y entonces dice el otro, respondió el otro ladrón: ni aun tú temes a Dios estando en la misma condición. El otro entonces comienza a reflexionar que la actitud, sus hechos, ahora lo que él había hecho, están siendo pagados porque lo merecen. Y le dice al otro: no seas ingrato, tú eres un ladrón, hemos hecho cosas malas
y ahora estamos aquí pagando. Y noten el sermón que él está predicando, un sermón de entrega, un sermón apasionado. Y dice aquí: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Él sabe y él conoce de Cristo y se lanza con un sermón de salvación, de esperanza y de gozo y de perdón, de arrepentimiento total, de cambio de vida. Y entonces dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él acepta a Jesucristo como su único Salvador. Reconoce que Jesucristo es el Hijo de David, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Mesías, porque ahora él está entregando su vida a Cristo en este momento crucial de su vida, en los últimos instantes de su vida. Entrega, hace cuentas con Cristo, hace cuentas de su vida pasada y comienza ahora una vida nueva. Sabía que no iba a vivir mucho tiempo, por eso él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo le aseguró: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le está asegurando antes de que muera. Digo, te estoy dando la plena seguridad que cuando Cristo vuelva, tú estarás conmigo en el paraíso. Le da esa seguridad, esa evidencia clara, como diciendo: tranquilo, vas a morir, pero te estoy dando la seguridad de que un día vas a estar conmigo. Y así lo hace con todos aquellos que bajan a la tumba siendo fieles hasta el último momento de sus vidas, porque cuando Cristo venga sonará la trompeta con voz de mando, con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque la promesa está allí. Esa promesa que le dijo al ladrón es la misma promesa que nos hace a nosotros si somos fieles hasta el final. ¡Qué bendición! Entonces dijo: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ya no había necesidad de corderos. Era el horario, la hora en que el sacerdote sacrificaba un cordero entre la tarde, pero cuando llegó el terremoto, el cordero se escapó y el velo del templo se rasgó, dando por terminada todas esas ceremonias que apuntaban y señalaban a Cristo. Ahora Jesucristo es el cordero que está muriendo y ahora no hay necesidad de más corderos, porque la sangre de Cristo puede cubrir todos nuestros pecados, limpiarnos de todas nuestras maldades. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. El centurión, que no tenía nada que ver con el pueblo, no tenía nada que ver con una religión, solo él estaba cumpliendo su trabajo, el trabajo que le había encomendado Roma, pero él vio todo lo que estaba aconteciendo, contempló la misericordia de Cristo, escuchó las palabras de Cristo que dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Escuchó cuando le dijo al ladrón: mira, estarás conmigo en el paraíso, le da la seguridad de la salvación. Entonces él también creyó y dijo: este es verdaderamente el Hijo de Dios. Y ahí al pie de la cruz reconoce a Jesús como nuestro único Salvador. Y entonces acepta a Jesucristo. Y él dice: y toda la multitud, los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, la cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, un hombre poderoso, un hombre de mucho dinero, un hombre de influencia. José de Arimatea también había aceptado a Jesucristo. Y entonces dice: este también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Él creía en Jesús, él lo demostró. No tuvo pena ni vergüenza de entrar a pedir el cuerpo de Cristo. Porque dice: quitándolo, envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se le había puesto a nadie. Él, José de Arimatea, había hecho una cueva, había hecho un panteón, había hecho una sepultura para él. Porque él ya hacía planes, porque como todas personas en este mundo, muchos hacen planes y ya compran
de una vez el lugar porque sabemos que vamos a morir. Y entonces José de Arimatea, un sepulcro nuevo, estuvo dispuesto a dárselo a Jesús. El que era para él se lo entregó a Jesucristo como una ofrenda a Jesús. Y ahí sepultó a Jesucristo, lo envolvió en una sábana y lo cubrió. Y entonces lo depositó allí, entregando ese sepulcro nuevo. Dice ahí, era día de preparación y estaba por comenzar el día de reposo, el día sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron al sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas, ungüento, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Descansaron el día de sábado, porque era el día sábado, es una institución que Dios ha dejado. ¿Para qué? Para que lo guardemos y adoremos completamente al Creador del universo. Cristo también, aún en su muerte, descansó el sábado en la tumba. Querido hermano, Jesús ha hecho mucho por ti y por mí. ¿Qué tú harás ahora? Esperando que tú puedas decidir seguir a Jesucristo nuestro Redentor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu perdón, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el último capítulo del Evangelio de San Lucas. Suscríbete al canal, comparte también con tus conocidos, con tus amigos. Bendiciones.